Capítulo 11. Lo que me has dado. De 1896 a 1897. Novicias y hermanos espirituales. Instrumentos de Dios. El pincelito. Poder de la oración y del sacrificio. La hermana San Pedro. Dos misioneros. Atráeme y correremos. Fin del manuscrito C. Madre, su hija ha recibido de Jesús la gracia de penetrar en aquellas misteriosas profundidades de la caridad. Si fuese capaz de expresar lo que comprende, usted podría escuchar una melodía celestial, pero ¡ay! Solo puedo hacerle oír infantiles balbuceos. Si no me sirvieran de apoyo las palabras mismas de Jesús, tendría la tentación de pedirle que me dispensara y dejar caer la pluma. Pero no lo haré. Es necesario que continúe por obediencia lo que por obediencia comencé. Madre querida, ayer escribía que los bienes de la tierra no son míos, y que por lo tanto, si alguna vez me los quitaran, no debería tener dificultad en abstenerme de reclamarlos. Tampoco me pertenecen los bienes del cielo. Dios me los presta y puede retirármelos sin que yo tenga derecho a quejarme. Sin embargo, los bienes que vienen directamente de Dios, los rasgos de inteligencia y los impulsos del corazón, los pensamientos profundos, todo eso constituye una riqueza a la que uno se apega como a un bien propio que nadie tiene derecho a tocar. Por ejemplo, si en hora de licencia se comparte con alguna hermana una luz recibida durante la oración y poco tiempo después esa hermana, hablando con otra, repite como cosa propia aquello que se le había dicho en confidencia, parece que usurpa para sí lo que no le pertenece. O bien, si en la recreación se le dice por lo bajo a una hermana una palabra ocurrente y oportuna, y ella la repite en voz alta sin dar a conocer su procedencia, esto también le parece un robo a su dueña, que no lo reclama, pero tendría muchas ganas de hacerlo, y aprovechará la primera ocasión para hacer saber muy finamente que se han apropiado de sus pensamientos. Madre, yo no podría explicar también estos lastimosos sentimientos de la naturaleza si no los hubiera experimentado en mi corazón, y con gusto alimentaría la dulce ilusión de que han visitado solamente el mío si usted no me hubiera ordenado escuchar las tentaciones de sus queridas novicias. Cumpliendo la misión que usted me ha confiado, he aprendido mucho. Sobre todo me he visto obligada a practicar lo que enseñaba a los demás. Por eso puedo decir ahora que Jesús me ha hecho la gracia de no apegarme más a los bienes del espíritu y del corazón que a los bienes de la tierra. Si llego a pensar o decir algo que le guste a mis hermanas, encuentro muy natural que se apoderen de ello como de un bien propio. Tal pensamiento pertenece al Espíritu Santo y no a mí, ya que San Pablo dice que sin este espíritu no podemos llamar Padre a nuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, es muy libre de servirse de mí para ofrecer un buen pensamiento a un alma. Si creyera que este pensamiento me pertenece, sería como el asno que llevaba las reliquias, el cual tomaba como dirigidos a él los homenajes tributados a los santos. No desprecio los pensamientos profundos que alimentan el alma y la unen a Dios, pero hace tiempo que he comprendido que no hay que apoyarse en ellos ni hacer consistir la perfección en recibir muchas luces. Los pensamientos más hermosos nada son sin las obras. Es verdad que los demás pueden sacar mucho provecho de ellos si se humillan y agradecen a Dios por permitirles compartir el festín de un alma a la que Él se digna enriquecer con sus gracias. Pero si esta alma se complace en sus hermosos pensamientos y ora como el fariseo, se parecerá a una persona que se muere de hambre delante de una mesa bien servida, mientras que todos sus invitados se alimentan espléndidamente de ella y de vez en cuando arrojan una mirada de envidia sobre el personaje dueño de tantos bienes. Qué gran verdad es que Dios es el único que conoce el fondo de los corazones. Qué cortos son los pensamientos de las criaturas. En cuanto ven un alma que recibe más luces que las otras, enseguida sacan en conclusión que Jesús las ama menos que a dicha alma y que no pueden estar llamadas a la misma perfección. ¿De cuándo no tiene el Señor ya el derecho de servirse de una de sus criaturas para dispensar a las almas que Él ama el alimento que necesitan? En tiempos de Faraón, el Señor tenía todavía ese derecho, pues en la Escritura dice a ese monarca: «Preferí dejarte con vida para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea pregonado por toda la tierra». Han pasado siglos y siglos desde que el Altísimo pronunció esas palabras, y desde entonces no ha cambiado su proceder. Siempre se ha servido de sus criaturas como de instrumentos para realizar su obra en las almas. Si la tela pintada por un artista pudiese pensar y hablar,
Ciertamente no se quejaría de ser tocada y retocada incesantemente por un pincel, y tampoco envidiaría la suerte de este instrumento, pues sabría que la belleza de que está revestida no se la debe al pincel, sino al artista que lo mueve. Por su parte, el pincel no podría gloriarse de la obra maestra hecha por él, pues sabe que los artistas no se inquietan, se ríen de las dificultades, y a veces se dan el gusto de elegir instrumentos endebles y defectuosos. Madre querida, yo soy el pincelito que Jesús eligió para pintar su imagen en las almas que usted me ha confiado. El artista no usa un solo pincel, necesita al menos dos. El primero es el más útil, el que da los tonos generales, cubre completamente la tela en muy poco tiempo. El otro, el más pequeño, le sirve para los detalles. Madre, a mi modo de ver, usted es el precioso pincel que la mano de Jesús toma con amor cuando quiere hacer un gran trabajo en el alma de sus hijas, y yo soy el pequeñito que él se digna usar luego para los detalles menores. La primera vez que Jesús utilizó su pincelito fue hacia el 8 de diciembre de 1892. Siempre recordaré esa época como un tiempo de gracias. Le doy a confiar, madre querida, esos dulces recuerdos. A los 15 años, cuando tuve la dicha de entrar en el Carmelo, encontré una compañera de noviciado que había ingresado hacía unos meses. Era 8 años mayor que yo, pero su carácter aniñado hacía olvidar la diferencia de edad, de manera que muy pronto usted tuvo la alegría de ver a sus dos pequeñas postulantes entenderse de maravilla y tornarse inseparables. Para fomentar este afecto naciente que a su parecer podría dar buenos frutos, les permitió que de vez en cuando conversaran de temas espirituales. Mi compañerita me encantaba por su inocencia y su carácter expansivo, pero por otro lado, me llamaba la atención ver que su cariño por usted era muy diferente del mío. También en su conducta con las hermanas había muchas cosas que yo hubiera deseado que cambiaran. Ya desde entonces Dios me hizo comprender que hay almas a las que su divina misericordia no se cansa de esperar, a las que da su luz solo gradualmente, y por eso me guardaba muy bien de adelantar su hora, y esperaba pacientemente que Jesús quisiera hacerla llegar. Cierto día, reflexionando acerca del permiso que usted nos había dado a las dos para que conversáramos, según lo dicen nuestras santas constituciones, para inflamarnos más en el amor de nuestro esposo, pensaba yo con pena que nuestras conversaciones no alcanzaban el fin deseado. Entonces Dios me hizo comprender que había llegado el momento, y que había que hablar sin miedo, o terminar con estos encuentros que parecían conversaciones entre amigas del mundo. Ese día era sábado. Al día siguiente supliqué al Señor durante mi acción de gracias que pusiera en mi boca palabras dulces y convincentes, o mejor aún, que Él mismo hablase por mis labios. Jesús escuchó mi plegaria y permitió que el resultado colmara enteramente mi esperanza, pues los que miran al Señor quedarán resplandecientes, y una luz brillará en las tinieblas para los que tienen un corazón recto. Las primeras palabras se aplican a mí, y las otras a mi compañera, que realmente tenía un corazón recto. Cuando llegó la hora de nuestro encuentro, la pobre hermanita vio inmediatamente que yo no era la misma. Sonrojada se sentó a mi lado, y yo, apoyando su cabeza sobre mi corazón, le dije con lágrimas en la voz todo lo que pensaba de ella, pero con palabras tan tiernas y dándole pruebas de tan gran cariño que pronto sus lágrimas se mezclaron a las mías. Reconoció con mucha humildad que todo lo que yo decía era verdad. Me prometió comenzar una vida nueva y me pidió como un favor que le advirtiera siempre sus faltas. En resumen, cuando nos separamos, nuestro afecto se había vuelto enteramente espiritual. Nada humano había ya en él. En nosotros se cumplía aquel pasaje de la Escritura. Un hombre ayudado por su hermano es como una plaza fuerte. Lo mismo hizo Jesús con su pincelito. Se habría borrado muy pronto si él mismo no hubiese obrado por medio de usted, madre, para acabar su obra en esa alma que quería íntegramente para sí. La prueba le pareció muy amarga a mi pobre compañera, pero al fin, madre, triunfó su firmeza, y entonces pude, mientras trataba de consolarla, explicar a aquella que usted me había dado como hermana entre todas mis hermanas, en qué consiste el amor verdadero. Le hice ver que ella se amaba a sí misma y no a usted. Le dije cuánto la amaba yo a usted y qué sacrificios me había visto obligada a hacer al comienzo de mi vida religiosa para no apegarme a usted de un modo enteramente natural, como el perro que se encariña con su dueño. El amor se alimenta de sacrificios.
Cuanto más se niega el alma a las satisfacciones naturales, tanto más desinteresado se vuelve su cariño. Recuerdo que siendo postulante tenía a veces tan violentas tentaciones de estar cerca suyo para satisfacer mi gusto y gustar algunas migajas de alegría que me veía obligada a pasar rápidamente delante de su escritorio y agarrarme fuertemente al pasamanos de la escalera. Se me ocurría pedir una multitud de permisos y hallaba 1000 motivos para satisfacer mi naturaleza. Qué feliz estoy ahora de haberme negado estas cosas desde el comienzo de mi vida religiosa. Ya estoy gozando de la recompensa prometida a los que combaten valientemente. Pienso que ya no es necesario que me niegue a mí misma todos los consuelos del corazón, pues mi alma ha sido fortalecida por el único a quien yo quería amar. Veo con alegría que al amarlo el corazón se ensancha y puede dar incomparablemente más cariño a los que le son queridos que si se hubiera concentrado en un amor egoísta e infructuoso. Le he recordado, madre querida, el primer trabajo que Jesús y usted se dignaron a realizar por mi intermedio. No era más que el preludio de los que me serían confiados después. Cuando me fue concedido penetrar en el santuario de las almas, comprendí enseguida que la tarea excedía mis fuerzas. Entonces, como un niño, me arrojé a los brazos de Dios, y escondiendo mi rostro en sus cabellos, le dije: Señor, soy demasiado pequeña para alimentar a todas tus hijas. Si quieres darles por medio mío lo que conviene a cada una, llena mi manita, y sin dejar tus brazos, sin volver la cabeza, entregaré tus tesoros al alma que venga a pedirme su alimento. Si lo encuentra de su gusto, sabré que no me lo debe a mí, sino a ti. Por el contrario, si se queja y encuentra amargo lo que le ofrezco, no perderé la paz, sino que trataré de persuadirla de que tal alimento proviene de ti, y me cuidaré muy bien de buscarle otro diferente. Madre, desde que comprendí que nada podía hacer por mí misma, ya no me pareció difícil la tarea que usted me ha impuesto. Comprendí que lo único que necesitaba era unirme más y más a Jesús, y que todo lo demás me sería dado por añadidura. Efectivamente, jamás ha quedado frustrada mi esperanza. Dios se ha dignado llenar mi manita tantas veces cuantas han sido necesarias para alimentar el alma de mis hermanas. Le aseguro, madre querida, que por poco que me hubiese apoyado en mis propias fuerzas hubiese rendido las armas enseguida. Desde lejos parece color de rosa hacer el bien a las almas, hacer que amen más a Dios, modelarlas de acuerdo con los puntos de vista e ideas personales. De cerca es todo lo contrario. Desaparece el color de rosa. Se aprende por experiencia que hacer el bien es tan imposible sin la ayuda de Dios como hacer brillar el sol durante la noche. Uno comprende que tiene que olvidarse por completo de sus gustos, de sus ideas personales y guiar a las almas por el camino que Jesús les ha trazado sin pretender llevarlas por el camino propio. Pero esto no es lo más difícil. Mucho más me cuesta observar las faltas, las más leves imperfecciones y declararles una guerra a muerte. Iba a decir lamentablemente para mí, pero eso sería cobardía ciertamente. Por lo tanto digo, felizmente para mis hermanas, desde que me arrojé en los brazos de Jesús, soy como un centinela que observa al enemigo desde la más alta torrecilla de una fortaleza. Nada escapa a mis miradas. Frecuentemente me asombro de ver con tanta claridad y juzgo al profeta Jonás muy digno de toda excusa por haberse escapado en vez de ir a anunciar la ruina de Nínive. Preferiría 1000 veces recibir yo las represiones antes que hacerlas a los demás. Pero comprendo que es muy necesario que esto me resulte penoso, porque cuando se obra por impulso natural, es imposible que el alma a la que se le quiere mostrar las faltas comprenda sus errores. Ella solo ve una cosa. La hermana encargada de dirigirme está enojada y todo recae sobre mí, que sin embargo estoy llena de las mejores intenciones. Sé muy bien que sus corderitos me encuentran severa. Si leyeran estas líneas, dirían que aparentemente no me cuesta en lo más mínimo correr tras ellos, hablarles con tono severo, mientras les señalo alguna mancha en su lindo vellón o les traigo algún mechón de lana que dejaron enganchado en las espinas del camino. Los corderitos pueden decir lo que quieran. En el fondo saben que los quiero con amor verdadero, que jamás imitaría al mercenario que cuando ve venir al lobo abandona el rebaño y huye. Estoy dispuesta a dar mi vida por ellos, pero mi afecto es tan puro que ni siquiera deseo que ellos lo conozcan.
Nunca, con la gracia de Dios, he intentado atraerme sus corazones. He comprendido que mi misión era conducirlos a Dios y hacerles comprender que acá en la tierra, usted, madre, era el Jesús visible a quien deben amar y respetar. Le dije, madre, que al enseñar a los demás he aprendido mucho. Ante todo, he visto que todas las almas deben afrontar más o menos las mismas luchas, pero que, por otra parte, hay mucha más diferencia entre las almas que entre los rostros. Por eso no se puede obrar con todas de la misma manera. Con algunas almas me doy cuenta que debo hacerme pequeña, no temer humillarme manifestando mis luchas y mis derrotas. Al ver que tengo las mismas debilidades que ellas, mis hermanitas me manifiestan a su vez las faltas que se reprochan y se alegran de que yo las comprenda por experiencia. Con otras, por el contrario, he visto que para hacerles de algún provecho hay que ser muy firme y jamás retractarse de lo dicho. En esos casos rebajarse no sería humildad, sino debilidad. Dios me ha concedido la gracia de no tener miedo a la guerra. Debo cumplir con mi deber a toda costa. He oído esto más de una vez. Si quiere conseguir algo de mí, tiene que tomarme por las buenas. Por la fuerza nada conseguirá. Yo sé que nadie es buen juez en su propia causa y que un chico a quien el médico somete a una operación dolorosa pondrá el grito en el cielo y dirá que el remedio es peor que la enfermedad. Sin embargo, si algunos días después se haya curado, estará muy contento de poder correr y jugar. Lo mismo ocurre con las almas. Pronto reconocen que un poco de amargura es a veces preferible al azúcar y no temen admitirlo. A veces no puedo dejar de sonreír interiormente al ver qué cambios se operan de un día para el otro. Parece cosa de magia. Vienen a decirme, ayer tenía razón para ser severa. Al principio me rebelé, pero después recordé todo y comprendí que usted era muy justa. Al irme pensaba, se acabó. Voy a buscar a nuestra madre y a decirle que nunca más iré con Sor Teresa del Niño Jesús. Pero me di cuenta de que era el demonio quien me inspiraba todo eso, y además me pareció que usted rezaba por mí. Me tranquilicé y la luz comenzó a brillar. Ahora vengo para que usted me acabe de iluminar. Pronto entramos en conversación. Estoy contenta de poder obrar a mi gusto sin tener que ofrecer ningún manjar amargo. Sí, pero pronto me doy cuenta de que no hay que adelantarse demasiado. Una palabra podría destruir todo el edificio construido entre lágrimas. Si por desgracia digo una sola palabra que pudiera atenuar lo que había dicho el día anterior, veo que mi hermanita intenta aferrarse. Entonces hago interiormente una breve oración y la verdad triunfa siempre. La oración y el sacrificio constituyen toda mi fuerza. Son las armas invencibles que Jesús me ha dado. Pueden mover las almas mucho más que las palabras. Entre las muchas experiencias que tengo de esto, hay una que me ha dejado una impresión dulce y profunda. Estábamos en Cuaresma. Me ocupaba entonces de la única novicia que teníamos y de la cual era el ángel. Una mañana vino radiante a decirme, si supiera lo que soñé anoche. Estaba con mi hermana y quería hacerle abandonar todas las vanidades que tanto le gustan. Para eso le explicaba esta estrofa de Vivir el amor. Jesús, amarte es pérdida fecunda. Todos mis perfumes son tuyos para siempre. Me daba cuenta de que mis palabras penetraban en su alma y yo estaba transportada de alegría. Al despertarme esta mañana pensé que tal vez Dios quiere que le dé esa alma. Si le escribiera después de la Cuaresma para contarle mi sueño y decirle que Jesús la quiere toda para sí. Sin pensarlo mucho, le dije que podría intentarlo, pero que antes había que pedir permiso a nuestra madre. Como faltaba todavía mucho para el fin de la Cuaresma, usted quedó muy sorprendida, madre, por un pedido que le pareció por demás prematuro, y ciertamente, inspirada por Dios, le respondió que las carmelitas deben salvar las almas no por cartas, sino por la oración. Cuando me enteré de su decisión, comprendí inmediatamente que era la de Jesús, y dije a Sor María de la Trinidad, tenemos que poner manos a la obra, recemos mucho. ¡Qué alegría si para el final de la Cuaresma hubiéramos sido escuchadas!
Oh misericordia infinita de Dios que se complace en atender la oración de sus hijos. Al final de la Cuaresma, un alma más se consagraba a Jesús. Era un verdadero milagro de la gracia, obtenido por el fervor de una humilde novicia. ¡Qué grande es el poder de la oración! Se diría que es una reina que tiene en todo momento libre acceso ante el rey y puede obtener de él todo lo que le pide. No es necesario para que se nos escuche que leamos un libro de una hermosa fórmula compuesta para la circunstancia. Si fuera así, pobre de mí. Fuera del oficio divino, que soy muy indigna de recitar, no tengo valor para sujetarme a buscar en los libros hermosas oraciones. Me da dolor de cabeza. Son tantas, y además una es más bella que la otra. No podría recitarlas todas, y al no saber cuál elegir, hago como los niños que no saben leer. Le digo sencillamente a Dios lo que le quiero decir, sin frases bonitas, y siempre me comprende. Para mí la oración es un impulso del corazón, una simple mirada hacia el cielo, un grito de agradecimiento y amor en medio de la prueba o en medio del gozo. En fin, es algo grande, sobrenatural, que me dilata el alma y me une a Jesús. Sin embargo, no querría, madre querida, que usted fuera a creer que recito sin devoción las oraciones hechas en común en el coro o en las ermitas. Al contrario, me gustan las oraciones en común porque Jesús ha prometido que estará en medio de quienes se reúnen en su nombre. Entonces siento que el fervor de mis hermanas suple al mío. Pero me da vergüenza confesarlo. Recitar sola el rosario me cuesta más que ponerme un instrumento de penitencia. ¿Me doy cuenta de que lo rezo tan mal? De nada vale que me esfuerce en meditar los misterios del rosario. No consigo concentrar mi espíritu. Por mucho tiempo me desconsolaba esta falta de devoción, que, por otra parte, me extrañaba, pues amo tanto a la Santísima Virgen que debería ser muy fácil para mí rezar en su honor oraciones que le agradan. Ahora me desconsuelo menos, porque pienso que, como la Reina de los cielos es mi madre, se ha de contentar con mi buena voluntad. Algunas veces, cuando mi espíritu se halla en tan grande sequedad que me es imposible arrancarle un solo pensamiento para unirme a Dios, recito muy lentamente un Padre Nuestro y luego un Ave María. Esas oraciones, entonces, me arrebatan, alimentan mi alma mucho más que si las hubiese recitado 100 veces precipitadamente. La Santísima Virgen me demuestra que no está disgustada conmigo. Nunca deja de protegerme en cuanto le invoco. Si me acomete una inquietud o me sobreviene un contratiempo, enseguida me vuelvo hacia ella, y como la más tierna de las madres, siempre toma a su cargo mis intereses. ¿Cuántas veces, hablando de las novicias, me ha acontecido invocarla y sentir los beneficios de su maternal protección? A menudo las novicias me dicen: «Usted tiene respuesta para todo. Yo creía que esta vez la iba a poner en apuros. ¿A dónde va a buscar lo que dice?». Hasta las hay tan ingenuas que piensan que leo en su alma porque alguna vez ha ocurrido que las he prevenido diciéndoles lo que pensaban. Una noche una de mis compañeras había resuelto esconderme una pena que la hacía sufrir mucho. Cuando nos encontramos a la mañana siguiente me habla con cara sonriente, y yo, sin responder a sus palabras, le digo con tono convencido: «Usted tiene una pena». Creo que no me habría mirado con mayor sorpresa si le hubiera hecho caer la luna a sus pies. Su estupefacción era tan grande que me contagió y por un instante me sobrecogió un terror sobrenatural. Yo estaba muy segura de que no tenía el don de leer en las almas y por eso me asombraba haber acertado tan justo. Sentí muy cerca la presencia de Dios y comprendí que, sin darme cuenta, había dicho, como un niño, palabras que no provenían de mí, sino de Dios. Madre querida, usted sabe que a las novicias todo les está permitido. Es necesario que puedan decir lo que piensan sin ninguna restricción, tanto lo bueno como lo malo. Y eso les resulta mucho más fácil conmigo, a quien no le deben el mismo respeto que a una maestra. No puedo decir que Jesús me hace andar extraordinariamente por el camino de las humillaciones. Se contenta con humillarme en lo íntimo del alma. A los ojos de las criaturas todo me sale bien.
Transito por el camino de los honores en cuanto eso es posible en la vida religiosa. Comprendo que no es para mí, sino por los demás que debo caminar por una senda que parece tan peligrosa. Pues, si a los ojos de la comunidad apareciera como una religiosa llena de defectos, incapaz, sin inteligencia ni buen juicio, le sería imposible a usted, madre, hacerse ayudar por mí. Es por eso que Dios ha arrojado un velo sobre todos mis defectos interiores y exteriores. Este velo a veces me proporciona ciertos cumplidos de parte de las novicias. Sé muy bien que no lo hacen por adularme, sino que son expresión sincera de lo que ingenuamente piensan. Esto no puede despertar en mi vanidad, porque tengo incesantemente presente el recuerdo de lo que soy. Sin embargo, a veces me viene un deseo muy grande de oír otra cosa que alabanzas. Usted sabe, madre querida, que prefiero el vinagre al azúcar. Mi alma se cansa también de un alimento demasiado azucarado, y entonces Jesús le hace servir una rica ensaladita con bastante vinagre, bien condimentada, a la que solo le falta el aceite, lo que le da aún más sabor. Esta rica ensaladita me es servida por las novicias cuando menos lo espero. Dios levanta el velo que esconde mis imperfecciones, y entonces mis hermanitas, al verme tal como soy, ya no me hallan del todo a su gusto. Con una sencillez que me encanta, me dicen toda la guerra que les doy, todo lo que les desagrada en mí, y como si se tratara de una tercera persona, me hablan sin reparos, sabiendo que me causan un gran gusto obrando así. En realidad, más que un gusto, es un festín delicioso que me colma de alegría. No me explico cómo algo que desagrada tanto a la naturaleza puede causar una dicha tan grande. Si no lo hubiera experimentado, no podría creerlo. Un día en que tenía un especial deseo de ser humillada, ocurrió que una novicia se encargó tan bien de satisfacerme que pensé enseguida en Semeí maldiciendo a David, y me decía, sí, realmente es el Señor que le ordena decirme todo esto. Y mi alma saboreaba con delicia el alimento amargo que le era servido con tanta abundancia. Así es como Dios se digna de cuidarme. No siempre me puede dar el pan fortificante de la humillación exterior, pero de tiempo en tiempo me permite comer las migajas que dejan caer los hijos. ¡Qué grande es su misericordia! Solo podré cantarla en el cielo. Madre querida, puesto que estoy tratando de comenzar a cantar esa misericordia infinita acá en la tierra con usted, debo contarle otro gran beneficio que he sacado de la misión que usted me ha confiado. Antes, cuando veía a alguna hermana haciendo algo que no me gustaba y que me parecía contrario a la disciplina regular, me decía, si pudiera decirle lo que pienso, mostrarle que está equivocada, cuánto bien me haría. Pero desde que he desempeñado un poco ese oficio, le aseguro que he cambiado totalmente de opinión. Cuando me acontece ver a una hermana haciendo algo que me parece imperfecto, doy un suspiro de alivio y me digo, ¡qué suerte que no es una novicia! No tengo obligación de corregirla. Y rápidamente trato de excusar a la hermana y de asignarle las buenas intenciones que tiene sin duda. Madre, desde que estoy enferma, los cuidados que usted me prodiga me han instruido mucho acerca de la caridad. Ningún remedio le parece demasiado costoso, y si no da buen resultado, no se cansa de ensayar algún otro. Cuando todavía yo iba al recreo, cuánto se preocupaba de que no estuviera en corriente de aire. En fin, si quisiera decirlo todo, no acabaría nunca. Pensando en todo esto, me dije que yo debería ser tan compasiva con las flaquezas espirituales de mis hermanas como usted lo es conmigo, madre querida, cuidándome con tanto amor. He observado, y es muy natural, que las hermanas más santas son las más amadas. Se procura su conversación, se les hacen favores sin que ellas los pidan, en fin, estas almas capaces de soportar faltas de atención y de delicadeza están rodeadas del cariño de todas. Se les puede aplicar este dicho de nuestro padre San Juan de la Cruz: cuando con propio amor no lo quise, dióseme todo sin ir tras ello. A las almas imperfectas, por el contrario, no se las busca. Se las trata ciertamente conforme a las reglas de la buena educación religiosa, pero tal vez por temor de dirigirles alguna palabra menos amable se evita su compañía. Cuando hablo de las almas imperfectas no me refiero solamente a las imperfecciones espirituales, ya que las más santas solo serán perfectas en el cielo.
Me refiero a la falta de criterio, de educación, a la susceptibilidad de algunos caracteres, cosas todas estas que no hacen muy agradable la convivencia. Sé muy bien que todas estas flaquezas morales son crónicas, sin esperanza de curación, pero sé también que mi madre no dejaría de cuidarme, de buscarme alivios si yo tuviera que permanecer enferma la vida entera. De todo esto saco esta conclusión. En la recreación, en la licencia, debo buscar la compañía de las hermanas que me resulten menos agradables, y junto a estas almas heridas hacer el oficio del buen samaritano. Una palabra, una sonrisa amable bastan a veces para alegrar un alma triste. Sin embargo, no es en absoluto el deseo de alcanzar este fin lo que me mueve a practicar la caridad, porque sé que muy pronto me desalentaría. Una palabra dicha con la mejor de las intenciones podría ser interpretada enteramente al revés. Por eso, para no perder mi tiempo, quiero ser amable con todas, y en especial con las hermanas menos amables, para alegrar a Jesús y responder al consejo que da en el Evangelio más o menos con estos términos. Cuando des un banquete, no invites a tus parientes ni a tus amigos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, y serás feliz porque ellos no tienen cómo retribuirte, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. ¿Qué banquete podría ofrecer una carmelita a sus hermanas si no es un banquete espiritual compuesto de caridad amable y gozosa? Yo no conozco otro, y quiero imitar a San Pablo, que se alegraba con los que se alegraban. Es cierto que también lloraba con los afligidos, y a veces deben aparecer las lágrimas en este banquete que quiero servir, pero siempre trataré que, al fin, esas lágrimas se cambien en gozo, puesto que el Señor ama a los que dan con alegría. Me acuerdo de un acto de caridad que Dios me inspiró a hacer cuando aún era novicia. Era poca cosa, pero nuestro Padre, que ve en lo secreto, que mira más la intención que la magnitud de la acción, ya me ha recompensado sin esperar a la otra vida. Por aquel tiempo, Sor San Pedro asistía todavía al coro y al refectorio. En la oración de la tarde estaba ubicada delante de mí. A las 6:10 una hermana tenía que tomarse la molestia de llevarla al refectorio, pues las enfermeras tenían por entonces demasiadas enfermas y no podían ir a buscarla. Me costaba mucho ofrecerme para hacer este pequeño servicio, porque sabía que no era fácil contentar a esta pobre Sor San Pedro, que sufría tanto y no le gustaba estar cambiando de acompañante. Sin embargo, yo no quería perder tan hermosa ocasión de ejercitar la caridad, pues recordaba que Jesús había dicho: «Lo que hicisteis al más pequeño de mis hermanos, lo hicisteis conmigo». Me ofrecí, pues, muy humildemente a llevarla, y me costó conseguir que aceptara mis servicios. Por fin puse manos a la obra, y tanta era mi buena voluntad que el éxito fue completo. Cada tarde, cuando veía a Sor San Pedro sacudir su reloj de arena, sabía que eso quería decir «vamos». Es increíble cuánto me costaba, sobre todo en los primeros tiempos, tomarme aquella molestia. Sin embargo, me levantaba inmediatamente y luego comenzaba toda una ceremonia. Había que mover el banco y llevarlo de una determinada manera, sobre todo sin apresurarse. Luego venía el paseo. Había que seguir a la pobre lisiada sosteniéndola por su cintura. Yo lo hacía con la mayor suavidad que me era posible, pero si por desgracia ella daba un paso en falso, enseguida le parecía que la sostenían mal y que se iba a caer. «Dios mío, usted va muy deprisa, voy a estrellarme». Si yo trataba de andar más lentamente aún, «pero sígame, no siento su mano, me ha soltado. Ya lo decía yo que usted era demasiado joven para conducirme». Por fin llegábamos sanas y salvas al refectorio. Ahí sobrevenían otras dificultades. Había que sentar a Sor San Pedro con destreza para no lastimarla, luego doblar sus mangas también de manera especial. Recién entonces quedaba libre para irme. Con sus pobres manos deformadas echaba el pan en su vaso como mejor podía. No tardé en darme cuenta de ello, y todas las noches, antes de marcharme, le prestaba también ese pequeño servicio. Como no me lo había pedido, esta pequeña atención la conmovió mucho, y fue por ese medio que yo no había buscado expresamente como me granjeé enteramente sus simpatías. Y sobre todo, lo supe más tarde, porque después de haberle cortado el pan, antes de irme le hacía la mejor de mis sonrisas. Madre querida, tal vez extrañe usted que le escriba este pequeño acto de caridad ocurrido hace tanto tiempo. Lo he hecho porque siento, en virtud de él,
La necesidad de cantar las misericordias del Señor, que se ha dignado dejarme este recuerdo como un perfume que me estimula a practicar la caridad. Me acuerdo a veces de algunos detalles que son para mi alma como una brisa primaveral. Por ejemplo, este que me viene a la memoria. Una noche de invierno cumplía como de costumbre con mi pequeño oficio. Hacía frío, estaba oscuro. De repente oí a lo lejos el sonido armonioso de un instrumento musical y me imaginé enseguida un salón resplandeciente de oro y lleno de luz, en el que jóvenes elegantemente vestidas se movían en un ambiente de cortesías y cumplidos mundanos. Luego mis ojos se fijaron en la pobre enferma que iba sosteniendo. En vez de melodías, oía sus entrecortados gemidos plañideros. En vez de dorados, veía los ladrillos de nuestro austero claustro, apenas iluminado por una luz tenue. No puedo expresar lo que pasó en mi alma. Sé que el Señor la iluminó con los rayos de la verdad que sobrepasan de tal manera el brillo tenebroso de las fiestas de la tierra que no podía creer en mi felicidad. No hubiera cambiado los 10 minutos empleados en cumplir mi humilde oficio de caridad por gozar 1000 años de las fiestas mundanas. Si ya en el dolor, en medio del combate, con solo pensar en Dios que nos ha retirado del mundo, se puede gozar un instante de una felicidad que sobrepasa toda la dicha de la tierra, ¿qué será en el cielo cuando en el seno de una alegría y de un reposo eternos veremos la gracia incomparable que el Señor nos ha hecho al elegirnos para habitar en su casa, verdadero pórtico de los cielos? No siempre he practicado la caridad en medio de estos transportes de alegría, pero ya al comienzo de mi vida religiosa, Jesús quiso hacerme sentir qué dulce es verlo a Él en el alma de sus esposas. Por eso, cuando conducía a mi hermana San Pedro, lo hacía yo con tanto amor que me habría sido imposible hacerlo mejor si hubiera debido conducir a Jesús en persona. Le decía hace un momento, madre, que la práctica de la caridad no me ha sido siempre tan dulce, y para probárselo voy a contarle algunas pequeñas luchas que seguramente la harán sonreír. Durante mucho tiempo en la oración de la tarde estuve delante de una hermana que tenía una curiosa manía y supongo muchas luces interiores porque raramente utilizaba un libro. En cuanto esta hermana llegaba, empezaba a hacer un ruido extraño, parecido al que hacen dos conchas frotadas contra otra. Yo era la única que lo percibía porque tengo oído muy fino, demasiado fino a veces. No le puedo decir, madre, cuánto me fatigaba ese ruido. Me daban ganas de darme la vuelta y mirar a la culpable, que por cierto no caía en la cuenta de su tic. Sería el único medio de que lo advirtiera, pero en lo íntimo mi corazón algo me decía que más valía soportarlo por amor a Dios y para no hacer sufrir a la hermana. Entonces me quedaba quieta. Trataba de unirme a Dios, de olvidar el ruidito. Todo era inútil. Sentía que me bañaba en sudor y no tenía otro remedio que hacer simplemente una oración de sufrimiento. Pero aún sufriendo buscaba la manera de hacerlo no con irritación, sino con alegría y paz, al menos en lo íntimo del alma. Ponía todo esmero en amar el desagradable ruidito. En vez de tratar de no oírlo, cosa imposible, lo escuchaba atentamente, como si hubiera sido un concierto encantado, y toda mi oración, que no era precisamente de quietud, consistía en ofrecerle este concierto a Jesús. Otra vez, durante el lavado de la ropa, estaba delante de una hermana que me tiraba agua sucia a la cara cada vez que levantaba los pañuelos sobre la tabla. Mi primer impulso fue echarme para atrás, secándome la cara, a fin de mostrarle a la hermana que me asperjaba. Me haría un favor si se quedaba quieta. Pero enseguida pensé que sería muy tonta de rechazar tesoros que se me ofrecían tan generosamente, y me cuidé muy bien de dar a conocer mi lucha. Me esforcé por desear recibir mucha agua sucia, tanto que al final le había tomado realmente gusto a este nuevo género de aspersión. Me propuse que volvería nuevamente a este lugar feliz donde se recibían tantos tesoros. Madre querida, ya ve usted que soy un alma pequeñita que puede ofrecer a Dios solamente cosas pequeñitas, pero a menudo me ocurre que dejo escapar estos pequeños sacrificios que procuran tanta paz al alma. Esto no me descorazona. Sin embargo, soporto tener un poco menos de paz y trato de estar más alerta otra vez.
El Señor es tan bueno conmigo que me es imposible tenerle miedo. Siempre me ha dado lo que yo deseaba, o más bien, me ha hecho desear lo que Él quería darme. Así, poco tiempo antes de que comenzara mi tentación contra la fe, yo me decía, realmente no tengo grandes pruebas exteriores, y para tenerlas interiores sería necesario que Dios cambiara mi camino. No creo que lo haga. Sin embargo, no puedo seguir viviendo así, en esta tranquilidad. ¿Qué medio encontrará Jesús para probarme? La respuesta no se hizo esperar, y demostró que aquel a quien amo no es corto en recursos. Sin cambiar mi camino, me envió la tentación que mezclaría una amargura saludable a todas mis alegrías. Pero no son solo las pruebas lo que Jesús me hace presentir y desear. Desde hacía mucho tiempo tenía yo un deseo que me parecía totalmente irrealizable: tener un hermano sacerdote. Pensaba frecuentemente que si mis hermanitos no hubieran volado al cielo, hubiera tenido la dicha de verlos subir al altar. Pero ya que Dios los eligió para hacer de ellos unos angelitos, no esperaba que mi sueño se realizara. He aquí que Jesús me concedió no solo la gracia que deseaba, sino que me ha unido por lazos espirituales a 2 de sus apóstoles que se han convertido en hermanos míos. Quiero contarle en detalle cómo Jesús colmó y hasta sobrepasó mis deseos, puesto que yo no deseaba más que un hermano sacerdote que cada día pensara en mí en el santo altar. Fue nuestra Santa Madre Teresa quien en 1895 me envió como ramillete de fiesta a mi primer hermanito. Estaba yo en el lavadero muy ocupada en mi trabajo cuando la Madre Inés de Jesús, llamándome aparte, me leyó una carta que acababa de recibir. Se trataba de un seminarista que, inspirado por Santa Teresa, según decía él, pedía a una hermana que se dedicara especialmente a la salvación de su alma y lo ayudara con oraciones y sacrificios cuando él fuera misionero, a fin de que pudiera salvar muchas almas. Prometía tener siempre un recuerdo para la que fuera su hermana cuando le fuese dado poder ofrecer el santo sacrificio. Me dijo la Madre Inés de Jesús que ella quería que yo fuera la hermana de ese futuro misionero. Madre, expresarle mi felicidad sería imposible. Este deseo mío, colmado de una manera inesperada, hizo nacer en mi corazón una alegría que llamaría infantil, pues tengo que remontarme a los días de mi infancia para hallar un recuerdo de esas alegrías tan vivas que el alma es demasiado pequeña para contenerlas. Desde hacía años no había experimentado jamás una felicidad semejante. Sentía que por ese lado mi alma era nueva. Parecía que, por primera vez, le hubiesen pulsado cuerdas musicales hasta entonces olvidadas. Comprendía las obligaciones que me imponía, y por eso puse manos a la obra tratando de redoblar mi fervor. Debo confesar que al comienzo no tuve ningún consuelo para estimular mi celo. Después de haber escrito una carta encantadora, muy afectuosa y de nobles sentimientos para agradecer a la Madre Inés de Jesús, mi hermanito no dio señales de vida hasta el mes de julio siguiente, excepto en el mes de noviembre, cuando envió su tarjeta anunciando que entraba en el servicio militar. A usted, madre querida, le tenía Dios reservado acabar la obra comenzada. Es cierto que por la oración y el sacrificio se puede ayudar a los misioneros, pero a veces, cuando Jesús quiere unir 2 almas para su gloria, permite que de tiempo en tiempo puedan comunicarse sus pensamientos y estimularse a amar más a Dios. Pero es necesario para eso una voluntad expresa de la autoridad, pues me parece que de otro modo esta correspondencia sería más nociva que beneficiosa, sino para el misionero, al menos para la carmelita, a quien su género de vida la lleva continuamente a replegarse sobre sí misma. Y por eso, esta correspondencia, aunque espaciada, que ella habría solicitado, en vez de unirla a Dios, le ocuparía el espíritu. Imaginándose montes y maravillas, no haría otra cosa que procurarse con pretexto de celo una distracción inútil. En cuanto a mí, en esto como en todo lo demás, entiendo que para que mis cartas produzcan algún bien, las debo escribir por obediencia y experimentando más bien repugnancia que gusto en escribirlas. Del mismo modo, cuando converso con una novicia, procuro hacerlo de manera que para mí sea un acto de mortificación. Evito dirigirle preguntas que satisfagan mi curiosidad,
Y si ella comienza a referirme a algo interesante y luego, sin acabar, pasa a otra que me fastidia, me guardo muy bien de recordarle el tema que dejó de lado, porque me parece que si uno se busca a sí mismo, no se puede ser de provecho para nadie. Ay, madre querida, veo que nunca me voy a corregir. Con tantas disertaciones estoy nuevamente muy lejos del tema. Excúseme, se lo ruego, y permítame que en la próxima ocasión vuelva a empezar, pues no está en mí hacerlo de otra manera. Usted procede como Dios, que jamás se cansa de oírme cuando le cuento sencillamente mis penas y mis alegrías, como si él no las conociera. Usted también, madre, conoce desde hace tiempo lo que pienso y todos los acontecimientos un poco memorables de mi vida, de manera que nada nuevo le podría decir. No puedo menos que reír al pensar que le estoy escribiendo escrupulosamente muchas cosas que usted conoce tan bien como yo. En fin, madre querida, la obedezco, y si ahora no haya interés en leer estas páginas, tal vez la distraerán en los días de su vejez y luego le servirán para encender el fuego, de modo que no habré perdido el tiempo. Me divierto hablando como un niño. No vaya a creer, madre, que me pregunto qué utilidad puede tener mi pobre trabajo. Lo he hecho por obediencia, y eso me basta, y no sentiría ningún pesar si usted, aun sin leerlo, lo quemara ante mis ojos. Ya es hora de que reanude la historia de mis hermanos que ocupan actualmente un lugar tan grande en mi vida. Recuerdo que cierto día, el año pasado, hacia fines de mayo, usted me mandó llamar antes de ir al refectorio. Cuando entré en su celda, el corazón me latía muy fuerte, madre querida. Me preguntaba qué era lo que tendría que decirme, pues era la primera vez que me mandaba llamar así. Me dijo que me sentara y me hizo esta proposición. ¿Quiere encargarse de los intereses espirituales de un misionero que va a ser ordenado sacerdote y partirá en breve? Luego me leyó la carta de aquel joven padre para que me enterara exactamente de lo que pedía. Mi primer sentimiento fue de alegría, pero enseguida le siguió uno de temor. Le expliqué entonces, madre querida, que habiendo ofrecido ya mis pobres méritos para un futuro apóstol, creía no poder hacerlo también por las intenciones de otro, y que, por otra parte, había muchas hermanas mejores que yo que podrían responder a sus deseos. Todas mis objeciones fueron inútiles, y usted me respondió que se pueden tener varios hermanos. Le pregunté entonces si la obediencia podría duplicar mis méritos. Me respondió afirmativamente, diciéndome varias cosas que me hacían ver que debía aceptar, sin escrúpulos, un nuevo hermano. En el fondo, madre, yo pensaba como usted. Es más, puesto que el celo de una carmelita debe abarcar el mundo entero, espero ser útil, con la gracia de Dios, a más de 2 misioneros, y no podría olvidar de rezar por todos, sin dejar de lado a los simples sacerdotes, cuya misión es a veces tan difícil de cumplir como la de los apóstoles que predican a los infieles. Quiero, en una palabra, ser hija de la Iglesia, como lo era nuestra Madre Santa Teresa, y orar por las intenciones de nuestro Santo Padre el Papa, sabiendo que sus intenciones son universales. Este es el fin general de mi vida, que no me hubiera impedido rezar por mis angelitos queridos, ni unirme especialmente a sus obras, si ellos hubieran sido sacerdotes. Pues bien, he aquí cómo me he unido espiritualmente a los apóstoles que Jesús me ha dado por hermanos. Todo lo que me pertenece pertenece a cada uno de ellos. Sé muy bien que Dios es demasiado bueno para dividir en partes, y tan rico que da sin medida todo lo que se le pide. Pero no vaya a creer, madre, que me pierdo en largas enumeraciones. Desde que tengo a estos 2 hermanos y a mis hermanitas las novicias, si quisiera pedir para cada alma en detalle de lo que necesita, los días me resultarían cortos, y mucho me temo que olvidaría algo importante. Las almas sencillas no necesitan medios complicados. Como yo me cuento entre ellas, una mañana durante mi acción de gracias, Jesús me dio un medio simple de cumplir mi misión. Me hizo comprender el sentido de estas palabras de los cantares. Atráeme, correremos tras el olor de tus perfumes. Oh Jesús, ni siquiera es necesario decir atrayéndome a mí atrae también a las almas que amo. Esta simple palabra, atráeme, es suficiente. Comprendo, Señor, que cuando un alma se ha dejado cautivar por el olor embriagante de tus perfumes, ya no podría correr sola. Todas las almas que amas son atraídas en pos de ella.
Esto se hace sin violencia, sin esfuerzo. Es una consecuencia natural de su atracción hacia ti. Lo mismo que un torrente que se arroja impetuosamente en el océano, arrastra tras de sí todo lo que encontró a su paso. Así también, oh Jesús mío, el alma que se arroja en el océano sin límites de tu amor, arrastra consigo todos los tesoros que posee. Tú sabes, Señor, que no poseo otros tesoros que las almas que has querido unir a la mía. Tú mismo me has confiado estos tesoros. Por eso me atrevo a hacer mías las palabras que dirigiste al Padre Celestial la última noche que te vio todavía como viador y mortal sobre nuestra tierra. Jesús, amado mío, no sé cuándo terminará mi exilio. Más de una noche me verá todavía cantar tus misericordias en el destierro, pero al fin también llegará para mí la última noche. Entonces querría poder decirte, Dios mío, yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Manifesté tu nombre a los que me diste. Eran tuyos y me los diste. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les comuniqué las palabras que tú me diste. Ellos han reconocido verdaderamente que yo salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, por los que me diste, porque son tuyos. Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en él, y yo vuelvo a ti. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me diste. Ahora voy a ti, y digo esto estando en el mundo, para que mi gozo sea el de ellos, y su gozo sea perfecto. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en ti. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, y que el mundo conozca que los has amado como me has amado a mí. Señor, esto es lo que yo querría repetir con tus palabras antes de volar a tus brazos. ¿Será acaso una temeridad? De ningún modo. Desde hace mucho me has permitido ser audaz contigo. Me dijiste, como el padre del hijo pródigo a su hijo mayor, todo lo mío es tuyo. De modo que tus palabras, Jesús, son mías, y puedo emplearlas para traer las gracias del Padre Celestial sobre las almas que me están unidas. Pero, Señor, cuando digo que deseo que los que me han sido dados por ti estén también donde yo esté, no pretendo decir que no puedan llegar hasta una gloria mucho más elevada que la que te dignes a darme. Simplemente quiero pedir que un día estemos todos reunidos en tu hermoso cielo. Dios mío, tú sabes que jamás he deseado otra cosa que amarte. No ambiciono otra gloria. Tu amor me rodeó solícito desde mi infancia, creció conmigo, y ahora es un abismo cuya profundidad no puedo sondear. El amor atrae al amor. Por eso, Jesús mío, mi amor se lanza hacia ti. Querría colmar el abismo que lo atrae, pero ni siquiera es una gota de rocío perdida en el océano. Para amarte como tú me amas, necesito apropiarme de tu amor. Solo entonces hallo reposo. Oh Jesús mío, tal vez sea una ilusión, pero me parece que no puedes colmar un alma de más amor de lo que has colmado a la mía. Por eso me atrevo a pedirte que ames a los que me has dado como me has amado a mí. Si en el cielo descubro que los amas más que a mí, gozaré por ello, reconociendo desde ahora que esas almas merecen tu amor mucho más que la mía. Pero acá abajo no puedo concebir una inmensidad más grande de amor que la que te has dignado prodigarme gratuitamente, sin ningún mérito de mi parte. Madre querida, por fin retorna usted. Mucho me admiro de lo que acabo de escribir, pues mi intención no era esa. Pero ya que está escrito, escrito quedará. Antes de reanudar la historia de mis hermanos, quiero explicarle, madre, que no aplico a ellos, sino a mis hermanitas, las primeras palabras tomadas del Evangelio. Les comuniqué las palabras que tú me diste, etc., pues no me creo capaz de instruir a misioneros. Felizmente, todavía no soy bastante orgullosa para eso. Tampoco habría sido capaz de dar algunos consejos a mis hermanas si usted, madre, que representa a Dios para mí, no me hubiese dado gracia para ello. Por el contrario, pensaba en sus queridos hijos espirituales, que son mis hermanos, cuando escribía estas palabras de Jesús y las siguientes. No te pido que los saques del mundo,
te ruego también por los que gracias a su palabra creerán en ti. ¿Podría acaso no rezar por las almas que en sus lejanas misiones ellos salvarán por el sufrimiento y la predicación? Madre, creo que es necesario que le dé todavía algunas explicaciones sobre el texto del Cantar de los Cantares, Atráeme, correremos, porque lo que sobre él he querido decir me parece poco comprensible. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Además, por medio de sublimes parábolas, y a menudo sin ni siquiera usar este medio tan familiar al pueblo, nos enseña que es suficiente golpear para que nos abran, buscar para encontrar y tender humildemente la mano para recibir lo que pedimos. Dice también que todo lo que se le pide a su Padre en su nombre, Él lo concede. Es por eso, sin duda, que el Espíritu Santo, antes del nacimiento de Jesús, dictó esta súplica profética: Atráeme, correremos. ¿Qué significa pedir ser atraído sino pedir unirse íntimamente al objeto que cautiva el corazón? Si el fuego y el hierro fueran seres racionales y el segundo dijese al primero, atráeme, ¿no estaría dando pruebas de que desea identificarse con el fuego de manera que lo penetre y lo embeba en su ardiente sustancia y parezca ser una sola cosa con él? Madre querida, esta es mi petición. Pido a Jesús que me atraiga al fuego de su amor, que me una a Él tan estrechamente que sea Él quien viva y obre en mí. A mi entender, cuanto más abrazado esté mi corazón en el fuego del amor, tanto más diré, atráeme, y tanto más las almas que se acerquen a mí, pobre trocito de hierro inútil, si me alejara del brasero divino, correrán velozmente al olor de los perfumes de su amado, porque un alma inflamada de amor no puede permanecer inactiva, y como Santa Magdalena permanece a los pies de Jesús y escucha su palabra ardiente y suave, pareciendo no dar nada, da mucho más que Marta, que se inquieta por muchas cosas y querría que su hermana la imitase. No son los trabajos de Marta los que Jesús reprueba. También su divina madre se entregó humildemente a esos trabajos toda su vida, puesto que era necesario preparar la comida para la Sagrada Familia. Jesús quiere corregir solamente la inquietud de su ardorosa hospedadora. Todos los santos lo comprendieron así, y más particularmente tal vez los que iluminaron el universo entero con la luz de la doctrina evangélica. ¿No es acaso de la oración de donde extrajeron los santos Pablo, Agustín, Juan de la Cruz, Tomás de Aquino, Francisco, Domingo y tantos otros amigos de Dios esa ciencia divina que arrebata a los más grandes genios? Un sabio dijo: denme una palanca, un punto de apoyo, y levantaré el mundo. Lo que Arquímedes no pudo conseguir porque su petición no iba dirigida a Dios y estaba hecha solo de un punto de vista material, los santos lo obtuvieron en toda su plenitud. El Todopoderoso les ha dado por punto de apoyo a Él y solo a Él, por palanca la oración ardiente de amor, y de esa manera elevaron el mundo. Así lo elevan también los santos que todavía militan en esta tierra, y los santos que vendrán lo elevarán igualmente hasta el fin del mundo. Madre querida, ahora querría decirle qué es lo que entiendo por el olor de los perfumes del amado. Como Jesús ha subido al cielo, no puedo seguirlo más que por las huellas que ha dejado. Pero qué luminosas, qué perfumadas son esas huellas. No tengo más que poner mis ojos en el Santo Evangelio y enseguida aspiro los perfumes de la vida de Jesús, y sé así a dónde correr. Me lanzo no al primer lugar, sino al último. En vez de adelantarme con el fariseo, repito llena de confianza la humilde plegaria del publicano. Y sobre todo, imito la conducta de Magdalena, su asombrosa, o mejor, amorosa audacia que cautiva el corazón de Jesús seduce al mío. Efectivamente, estoy segura de que aunque tuviera sobre mi conciencia todos los pecados que se pueden cometer, me arrojaría con el corazón partido de arrepentimiento en los brazos de Jesús, porque sé cuánto ama al hijo pródigo que vuelve a él. No es porque Dios en su misericordia proveniente haya preservado mi alma del pecado mortal que me elevo hacia Él, sino por la confianza y el amor. Fin del capítulo 11. Fin del manuscrito C. Fin de Historia de un alma, de Teresa de Lisieux.